Durante los últimos 8 episodios, hemos construido un caso alcista, un bull case, muy potente. Hemos analizado los motores de NVIDIA, el combustible de Micron, las fábricas de ASML y la tesis contraria de Apple. Hemos cubierto el hype, la oportunidad y el potencial de ganancias. Pero hoy, tenemos que hacer el trabajo más importante de un inversor pro. Tenemos que hablar de lo que nadie quiere hablar. Un amateur se enamora de la historia. Un profesional gestiona el riesgo. Wall Street te está vendiendo la revolución de la IA como un cohete que solo sabe subir. Pero todo cohete tiene un riesgo de explosión. Mi trabajo no es solo darte los planos del cohete, es mostrarte dónde están las soldaduras débiles. Hoy no hablamos de lo que podríamos ganar, hablamos de todo lo que podríamos perder. Este es el episodio 9, el riesgo oculto de invertir en IA. El primer riesgo, y el más obvio, es el riesgo de valoración. Ya hemos hablado de esto en nuestro episodio sobre los mitos. El riesgo de que, aunque la IA sea tan revolucionaria como el Internet, ya estemos pagando precios de burbuja. Cuando una acción como NVIDIA cotiza a 80 o 90 veces sus beneficios, el mercado no está descontando el éxito, está descontando la perfección absoluta y eterna. El más mínimo fallo, un retraso en un producto, un competidor, como AMD, que gana un 5% de cuota de mercado, y la acción puede caer un 30% en un día. El riesgo de valoración no es que la IA sea una mentira. El riesgo es que la fiesta termine, justo cuando tú has decidido entrar. El segundo riesgo es el riesgo de la infraestructura, y este es físico. Energía. Hemos pasado semanas hablando de los chips. No hemos hablado de lo que los alimenta. Estos centros de datos de IA son monstruos. Son insaciables. El entrenamiento de un solo modelo de IA de última generación consume más electricidad en un mes que 100 hogares en un año. Se estima que para 2030, solo los centros de datos de IA podrían consumir más electricidad que países enteros como la India o Alemania. Aquí está la pregunta que nadie en Wall Street te hace. ¿De dónde va a salir esa energía? Nuestras redes eléctricas ya están al límite. Estamos cerrando plantas nucleares y de carbón, intentando transicionar a renovables, que son intermitentes. Ya estamos viendo cómo gigantes como Microsoft y Google firman acuerdos desesperados, no solo con empresas solares, sino con empresas de gas y nucleares, solo para asegurarse de que sus centros de datos no se apaguen. Si el cuello de botella de 2025 fue la memoria HBM, el cuello de botella de 2027 será el megavatio. Si no podemos generar suficiente energía, el crecimiento de la IA no se desacelera, se detiene. El tercer riesgo es el riesgo geopolítico, el elefante en la habitación. Este es el riesgo que si ocurre, rompe todo el portafolio. Hablamos, por supuesto, de Taiwán. Lo mencionamos brevemente con ASML, pero hay que entenderlo en su totalidad. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, es el joyero del mundo. Casi el 100% de los chips de IA más avanzados de NVIDIA, los chips de Apple, los de AMD, todo se fabrica en una isla del tamaño de los Países Bajos, a 160 kilómetros de un vecino que la considera una provincia rebelde. Un conflicto militar en el estrecho de Taiwán o incluso un simple bloqueo naval no es un riesgo. Es un evento de extinción para la industria tecnológica. Paralizaría la producción mundial de chips de la noche a la mañana. El precio de tu iPhone se multiplicaría por 10. Las acciones de NVIDIA colapsarían, no porque su tecnología sea mala, sino porque no podría fabricarla. Los gobiernos lo saben. Por eso Estados Unidos está invirtiendo 50.000 millones en la ley CHIPS, intentando desesperadamente que Intel y TSMC construyan fábricas en Arizona y Ohio. Pero esas fábricas tardarán años en llegar y serán menos eficientes. Como inversor pro, no puedes ignorar un riesgo que tiene un 10% de probabilidad de ocurrir, pero un 100% de impacto si ocurre. Y finalmente, el cuarto riesgo, el más aterrador,
El riesgo algorítmico. Este es el riesgo del que nadie habla, porque es el más difícil de entender. Es el riesgo de que la propia IA falle. No me refiero a un escenario de Terminator. Me refiero a algo mucho más sutil. Las IA, incluso las más avanzadas, tienen un problema fundamental. Alucinan. Se inventan cosas que suenan plausibles, pero que son completamente falsas. ¿Qué pasa cuando una IA que gestiona tu fondo de pensiones tiene una alucinación sobre un reporte de beneficios? Pero el riesgo es aún mayor. Se llama comportamiento emergente. A medida que estos modelos se vuelven más y más complejos, ni siquiera sus propios creadores, Google, OpenAI, entienden cómo llegan a una conclusión. Es una caja negra. Ahora, imagina esto. Llega el año 2028. El 80% de todas las operaciones en Wall Street las ejecutan IAs. Pero todas estas IAs, las de Goldman Sachs, las de JP Morgan, las de BlackRock, han sido entrenadas con los mismos datos históricos. Han leído las mismas noticias de Bloomberg. Han aprendido los mismos patrones. Llega un evento inesperado, un cisne negro. Y todas las IAs, todas a la vez, en el mismo microsegundo, llegan a la misma conclusión: vender todo. Lo que tendríamos sería un flash crash algorítmico, un colapso del mercado tan rápido que ningún humano podría detenerlo. Haría que la crisis de 2008 pareciera un juego de niños. Estos son los riesgos reales: valoración, energía, geopolítica y la propia caja negra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vendemos todo y nos escondemos? No. Un inversor pro no huye del riesgo, lo entiende, lo respeta y se diversifica. Entender estos riesgos nos dice dónde buscar las próximas oportunidades. Si el riesgo es la energía, ¿no deberíamos invertir en las empresas de energía que alimentarán los centros de datos? Si el riesgo es que la IA falle, ¿no deberíamos invertir en las empresas de ciberseguridad que nos protegerán de ella? Si el riesgo es que la IA reemplace trabajos, ¿no deberíamos invertir en los sectores que usarán esa automatización para disparar sus márgenes? Ahora que entendemos los riesgos, podemos empezar a construir un portafolio de IA verdaderamente inteligente. En el próximo episodio, dejamos de hablar solo de chips y empezamos a hablar de los 3 sectores del mundo real que la IA va a transformar y sus acciones clave. Suscríbete.